Verso 35. Gracias a los ministros de alabanza por su trabajo ayer y hoy. Sé que es cansado, hermanos. Es cansado. Gracias a los diáconos y gracias a todos por esa bendición. Marcos capítulo 6, verso 45 al 48. Dice así la palabra. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a pasear. ¿Qué se fue? A orar. Se fue el Señor, mire, qué tremendo, a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Mire, no era fácil. Y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Tomen sus lugares. Este pasaje, hermanos, quiero ponerle como tema: cuando nuestro esfuerzo humano no es suficiente. Cuando nuestro esfuerzo humano no es suficiente. ¿Cómo se llama el tema? Cuando nuestro esfuerzo humano no es suficiente. La Biblia nos enseña en esta escritura que es el mismo pasaje que leímos en Mateo con algunas diferencias. El mensaje anterior fue basado desde el momento que Pedro dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, hacia abajo. Pero esto es muy diferente. La multitud hambrienta acababa de ser alimentada y despedida. Es decir, que el Señor acababa de hacer un milagro. Desde el verso 30 en adelante de Marcos, de ese mismo capítulo, dice: el Señor alimentó 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, que siempre son más. Se calcula unos 12,000 personas. Un milagro extraordinario que el Señor hizo para darles de comer a tanta gente. Pero llega el momento cuando el Señor dice: despedida la multitud. Despidió la multitud. Y hay un principio aquí tan importante: es que los creyentes obedientes siempre son probados. Sobre eso es importante analizar. La Biblia dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pensemos en la escena, que el Señor pues está despidiendo a la multitud, vaya cada uno para su casa, bien comidos. Se habían saciado, no solamente habían comido, sino se habían saciado.
Habían sobrado cestas llenas de pedazos. 12 cestas. Y el Señor despide a la multitud, pero manda a sus discípulos que se fueran delante de Él. Eso es tremendo, porque mientras el Señor estaba con ellos, había esperanza, había bendición, había confianza. Por ejemplo, en el momento de dar de comer a las personas, algunos decían: Señor, son muchos, esta cantidad de panes no alcanzaría, estos pececillos son muy pocos. Sin embargo, como Jesús estaba ahí, que es el proveedor de todo, Él hace el milagro y le da de comer a la gente. Amén. Pero ahora hay un problema: los manda solos y los manda al mar. Eso es lo más tremendo. El Señor se va a orar y dice: Él solo en tierra, o sea, solo Jesús se quedó en tierra, y sus discípulos los manda al centro del mar, solos. ¿Por qué digo que los creyentes obedientes son probados? Los mandó a la ribera. Quizás no iban muy animados, no iban muy entusiasmados, como que usted le diga a su hijo: hijo, váyase para allá, hasta aquella casa, yo me voy a quedar aquí. Y el hijo se llega, camina, se para y lo voltea a ver. No, váyase, hijo, váyase. Y el hijo se para, porque la seguridad está en el papá, la seguridad está en el jefe, en el protector. Y los discípulos, el Señor dice: váyase, súbase a la barca y se van al otro lado. Yo me quedé en tierra. No iban muy con ganas, pero fueron obedientes. Por eso digo que muchas veces, aún en medio de la obediencia, podemos ser probados. Porque uno dice: Señor, yo te sirvo, ¿y por qué me pasa esto? Yo te alabo, ¿y por qué me pasa esto? Yo te soy obediente, Señor. Anuncia el ayuno, ahí estoy. Anuncia un culto, ahí estoy. ¿Y por qué me pasa esto? Simple y sencillamente porque unos creyentes obedientes son probados. Mientras hacían la voluntad del Señor, fueron probados por una tempestad muy fuerte. La barca estaba en medio del mar, ni siquiera estaba a la orilla, porque una cosa es estar ahí cerquita y de repente comienza a rotar y pegar carrera, hasta nadando se cruza de regreso. Estaba, dice la Biblia, si tomamos bien en cuenta la palabra y la estudiamos, la desmenuzamos, dice la palabra que, verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Diga conmigo: en medio del mar. Y estaba azotada por las olas, y el viento era contrario. Eso me hace pensar en la segunda parte, una división de este mensaje, que hay cosas que nos pueden ayudar, pero no son suficientes. Note bien que la barca era azotada por las olas. Todo objeto que es hecho por los hombres está expuesto a ser destruido. Es una barca. A veces uno piensa: oh, este avión es seguro. Dicen que el medio más seguro de todos los transportes es el aéreo, los aviones. Pero cuando uno piensa: ¿quién hizo los aviones? No lo hizo Dios, El hombre. lo hizo el hombre. ¿A qué se caen? Choca con el helicóptero. Chocan, se destruyen, porque todo lo que es hecho por el hombre tiene la posibilidad
de sufrir un desastre. Entonces, hermano, las barcas de nuestra propia vida y de nuestra propia fabricación son demasiado débiles para soportar las tempestades del mundo. Es decir, tú no puedes ser bien fuerte o aparentar ser fuerte, pero somos vulnerables. Uno es vulnerable. No puede estar, Señor, yo te amo, yo tengo fuerza en ti, está toda mi fortaleza, y comienza a temblar. Y uno sale huyendo. Toda la fortaleza que sentía físicamente como que le acabó. ¿Por qué? Somos vulnerables. Gracias a Dios por tener la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Somos muy vulnerables. El brazo de carne siempre será débil. Necesitamos el poder de la mano poderosa del Señor en todo. Hoy que estábamos en Guatemala en el seminario de Ajet, este seminario solo para maestros de Guatemala y El Salvador, nosotros fuimos 80 maestros del Instituto Bíblico en El Salvador, y todos contentos, aprendiendo, siendo capacitados, y de repente dice un pastor de Guatemala: hey, hay paro, dijo. Hay paro en Guatemala, nadie puede moverse, nadie puede salir. Y todos los salvadoreños: ¿cómo nos vamos? Dios mío, y a cada momento, averigüe, hermano, si ya abrieron la calle. Yo pensé, hermano Andrade, porque él viaja para Guatemala, y gracias a Dios que no estaba allá. Pero yo estaba allá, y todos asustados ya, porque no le decimos al hermano Nix que termine el seminario antes y nos vamos. Solo yo cargaba carro, gracias a Dios, y solo medio bien despedido, y hermano, y me dicen los pastores: ay, nos avisa cómo está. Todos traíamos temor, somos vulnerables. Yo no me quería quedar toda la semana en Guatemala. Es bonito, pero uno no carga dinero para andar comiendo toda una semana. Si es por apenas llega para 2 días. ¿No? Entonces, hermano, es tremendo, porque nuestra propia inteligencia, sabiduría, es insuficiente ante las tormentas de la vida. Necesitamos la ayuda y el auxilio de un Dios todopoderoso que esté con nosotros todos los días. Todos los días necesitamos la presencia del Señor. Y gracias a Dios porque hay una promesa linda. En Mateo 28:20, esta promesa es importantísima. Dice la palabra, el Señor dijo a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estuvo con sus discípulos, le enseñó a orar, le enseñó a ayunar, le enseñó a tener fe, le enseñó a perdonar. Hermano, era el maestro, 3 años y medio el Señor instruyéndoles. Así van a orar. Cuando estén orando, digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando ayunen, no sean como los demás, y hagan esto. Perdonen, aprendan a perdonar. Si llevan la ofrenda al altar y se acuerdan que tienen algo contra su hermano, vayan y pídenle perdón. Y el Señor tantas cosas. Pero cuando Él ya se va a ir, ahora enseñándoles, es decir, que Él tenía la necesidad de enseñar a otros que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La tercera parte de esta enseñanza es que lo que les podía ayudar realmente fue un obstáculo. ¿Cómo eran los vientos? Contrarios. Eso es. Ellos iban en una barca, y las barcas de ese tiempo no eran como los barcos de hoy que tienen un motor, un crucero, no, se movía a base de vientos. Pero es que tenían velas.
Ponían la vela hacia una, así se movía, y para donde querían, el viento empujaba la vela y ahí caminaban. Lo que les podía ayudar fue un obstáculo, porque el viento era contrario. Contrario es que cuando usted se camina para un lugar donde hay viento, ¿verdad? Si el viento va aquí atrás, y esta corre, pero cuando le pega en la espalda, corre, y cuando le pega en el pecho, retrocede o quiere caminar, pero no avanza. No avanza. Así era el viento contrario. Entonces, lo que hacía que las naves de ese tiempo se movieran era el viento. Pero en este caso, le sirvió de obstáculo. Muchas veces los vientos contrarios son necesarios en la vida cristiana. Este viento le detuvo para que ellos pudieran esperar el momento preciso y el lugar exacto donde se iba a encontrar con el Señor Jesucristo. Es que Dios hace las cosas así bien exactas, ¿verdad? Ellos, si hubieran pasado tranquilos y ya saliendo a la orilla comienza el viento, ni hubiesen visto al maestro. ¿Dónde los puso el Señor? En el centro del mar. Ahí los detuvo. Querían avanzar y no podían. Sigan para adelante, nada. Remo, nada. Vela, nada. Y ahí los quería encontrar el Señor, en el centro del mar. Porque muchas veces, hermanos, Dios permite situaciones adversas en nuestra vida para que podamos tener un encuentro personal con Jesucristo, que podamos experimentar más grande el milagro de Dios en nuestras vidas. Dios permite, hermanos, que pasemos por situaciones difíciles para que el milagro sea más patente. ¿Cuántos creen que el Señor podía sanar a Lázaro? Pero no lo sanó. Dejó que se muriera. El Señor podía decir: Lázaro, te sana en este momento. Y Lázaro se hubiera sanado. Pero no se sanó. Aún dice que sus discípulos mandaron a decirle al Señor: Señor, al que ama está enfermo. Y está enfermo de muerte. No, le digo: Señor, está enfermo, no es de muerte. Es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y qué hizo el Señor? Siguió predicando 4 días más. Si usted le dijera que su mamá se estaba muriendo, ¿qué hace? Se va del culto y está disculpado. El Señor siguió predicando 4 días más. Permitió que Lázaro se muriera, porque Él no quería que ellos conocieran solamente a un sanador, sino que ellos conocieran que Jesús es la resurrección y es la vida. La resurrección y la vida. A los 4 días apareció el Señor. Y María, toda incrédula, le dice: si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. ¿Pues para qué? Y Marta también ahí, las 2 hermanitas. Pero más que todo Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús dice: resucitará tu hermano. Sí, ya sé, algún día. En el día de la resurrección, el tiempo final, allá sí yo sé que todos van a resucitar. Pero Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, hermano, por algo el viento los detuvo. Porque nada sucede para mal. Y aquí entra la otra parte. Sus máximos esfuerzos eran de poca utilidad. El verso 48, leámoslo. Dice así la Biblia. Lo tenemos en pantalla y lo tengo en la Biblia, y dice así: y viéndonos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Wow. Primeramente, ¿qué significa que estaban remando con gran fatiga? Estaban haciendo lo que estaba a su alcance. Estaban remando por todos lados, con gran fatiga, cansados, pero sacando su última fuerza, su último sacrificio, sudando. Estaban haciendo lo que podían porque el viento era contrario, estaban remando con gran fatiga. Pero muchas veces los esfuerzos humanos son buenos, pero no son suficientes. No son suficientes. Hay que esforzarse, pero sin la ayuda de Dios no podremos salir adelante. Todo depende del que todo lo puede, al que le conocemos como Dios Todopoderoso, y sin Él nada podemos hacer. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos, pero gastaron sus fuerzas y sus esfuerzos fueron vanos. Me encanta este texto. Jesús vio que ellos se encontraban en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice el verso 48 de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta este lenguaje de esta Biblia. Dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Ahí está, la Nueva Traducción Viviente. El mismo versículo 48, pero un poco más claro. Jesús vio que ellos se encontraban en serios. La otra dice que estaban en angustia, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, allá dice la cuarta vigilia, aquí las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Su intención era pasarlos de largo. Wow, es que la palabra de Dios es linda, ¿verdad? Preciosa. Cuando uno la lee con hambre. Remaban con mucha fuerza, luchaban contra el viento y las olas. Con dos cosas luchaban. Las 3 de la mañana, porque la vigilia tiene 4 vigilias. Uno dice: vamos a hacer una vigilia, hasta las 10 ya se van. Eso no es vigilia, o es una vigilia. Y a veces le llamamos una vigilia toda la noche. Esas son 4 vigilias. Hay 4 vigilias, y la cuarta vigilia es cuando de 3 de la mañana a las 6 de la mañana, uno ya por orar por los hermanos, ora por la comida, porque el sueño ya no sabe ni lo que dice. Dijo un misionero, Ken Burke, dijo una vez: yo a las 2 de la mañana ni le oro a Dios porque ni Dios me entiende lo que le digo. Aleluya. Está más dormido que despierto. Pues a esa hora los pobres apóstoles estaban luchando fuertemente. Y la intención del Señor, ¿cuál era? Pasar de largo. A la par de ellos iba a pasar lejos, irse. Pero como ellos estaban desvelados, cansados, hasta la vista tenían distorsionada, pensaron que era un fantasma. Porque es un problema, hermano. Uno con su vista cansada, el cuerpo bien agotado, uno ve cosas que no debe ver o que no son reales. Usted bien cansado, desvelado, y usted hasta se puede poner loco. Yo recuerdo una ocasión que iba manejando, fue la última asamblea distrital que yo fui a la Unión, cuando era presidente. Iban a haber elecciones para supervisor, yo no dormí toda la noche. A las 3 de la mañana quería dormir unas 2 horas
para ir, salir para la unión a ministrar la asamblea de la unión. Y bueno, me levanté, me bañé, medio me quité el sueño y me fui. Y manejando allá por el Puente de Oro, iba un carro así, un camión, y yo miraba dos a la par. Y decía así, dos miraba. No sé cómo me puse la vista. De repente un trailer me pasa bien cerquita y me quitó el sueño un ratito. Y yo dije, yo ya no estoy para estas cosas. Yo tengo que entregar la presidencia porque este viaje ya estoy viejo, ya no, distorsionado iba viendo. Así estaban los apóstoles, hermano. Toda la noche remando, cansados, desvelados, en la madrugada. Y cuando ven al Señor Jesucristo, ¡un fantasma! Miren cómo lo vieron. Ni siquiera lo vieron como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ni siquiera vieron como lo vio Juan, vestidos blancos, con ojos así rojitos y vestiduras largas como sacerdote. No, lo vieron. Pregúntense, ¿qué es un fantasma? Algo que espanta, hermano. ¿A usted quisiera que le saliera un fantasma en la noche? ¿Ah? No, le pregunto, ¿usted quiere que un fantasma lo abrace? Allá en el barco está saliendo una fantasma. Ahí nomás está saliendo. Allá en el barco. Pero no salió en la noticia. Unas mujeres. Entonces, hermanos, ellos estaban cansados, su vista estaba mal. Entonces gritaron, un fantasma. Y lo lindo es que el Señor dice, viéndolo ellos, verso 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí es donde yo quiero llegar y estoy terminando. Bajo este pensamiento, los que le obedecen serán ayudados. Los que le obedecen, el Señor nunca los dejará solitos. Jesús les apareció en la hora más difícil. Es que muchas veces el Señor permite las circunstancias más difíciles para que podamos contemplar el poder de Dios. Vino a ellos sobre las olas, demostrando que Él tiene el poder sobre lo que Él ha creado. No les quitó las olas en el instante, pero le dio paz en su corazón. Y termino diciéndole dos cositas, quizás tres. Los discípulos perdieron de vista al Señor y vieron un fantasma, pero Jesús no los perdió de vista a ellos. Él los tenía en la mirada, sabía sus angustias, sabía su tristeza, sabía el sacrificio. Estaba en la madrugada cansado, fatigado, luchando, remando, no tenía más. Y quizás le dijo, ¿para qué se quedó el Señor? ¿Y por qué no mandó adelante? El Señor nunca los perdió de vista, porque Dios nunca quita la mirada de cada uno de nosotros. Puede ser que las circunstancias de la vida nos hagan perder la mirada del Señor, pero Jesús nunca quita la mirada de usted. Él lo está viendo en cualquier lugar donde usted llora, gime, se queja, lo que siente. Por eso es que la Biblia dice que los ojos del Señor, cuando se apareció a Juan, eran como llama de fuego. Eso significa que aún en medio de la oscuridad, donde usted se arrodilla, anda en su cama, donde sea, en el sillón, donde quiera, ahí está la mirada santa del Señor para decirle, no temas, yo estoy contigo. La próxima vez que usted se encuentre en una situación difícil, recuerde que Cristo sabe su angustia y su dolor.
Reconocer la presencia de Jesús en los momentos difíciles nos ayudará a tener paz en nuestro corazón. El sacrificio es importante, pero no es suficiente, hermano. Uno puede sentirse muy fuerte, muy poderoso, pero dije, somos vulnerables. Somos vulnerables. Si usted va manejando y comienza a escuchar una gran balacera, ¿usted qué siente? No es esto, ya, siga tirando. Siga tirando. No. Uno trata de ver dónde se esconde, para dónde agarra. Usted ve un accidente de repente, y aquí, hermanos, sabemos que hay hermanos que han visto la mano de Dios en medio de todo el peligro. Todos los que manejamos sabemos eso. A veces platicamos con mi esposa y yo le digo, ella me dice a mí, ¿por qué tanto accidente? ¿Será que el fin del mundo? Y es posible. Le ponen fotomulta, le pongan todo, ¿qué? No sé qué pasa. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por el milagro de Dios. Estamos vivos por la misericordia de Dios. Porque todos los que manejamos, hermano Rubio, que maneja hasta Sensunte 3 veces por semana. Wow, San Vicente, todos hermanos. Y a veces, gracias a Dios que no tengo carro, pero hay gente que en el andén se lo pasa llevando un carro. ¿Verdad que han visto las noticias? En el andén está esperando el bus ahí, se subió el carro. Pero estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a ponernos en pie y decir, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu voluntad. Gracias por tu misericordia. Tú eres soberano.